Todos en la mansión temen a dos personas, el jefe de la mafia coreana en la cabeza de la mesa y la mujer sentada junto a él, la prometida rumoreada de hacer hombres desaparecer sin levantar su voz. Así que cuando una criada negra curvilínea camina dentro del comedor, nadie la mira dos veces. Ella está solo allí para servir, para permanecer en silencio, para sobrevivir. Ella nota todo. Las llamadas telefónicas de noche-tarde tomadas lejos de las cámaras. La manera en que la prometida nunca cambia ropas cerca de espejos. El delgado cable escondido donde ningún criminal descuidado lo dejaría jamás. Aún así, ella mantiene su cabeza. La criada coloca la bandeja sobre la mesa, mira al jefe directo a los ojos y con calma dice: «Soy mejor que esto». La habitación queda en silencio. Todos esperan por su castigo. Todos asumen ella justo hizo el peor error de su vida. Ellos no se dan cuenta de algo aún. Ella no solo renunció, ella ya terminó lo que vino aquí a hacer. Antes de que la historia continúe, déjame decir esto. Si alguna de estas historias te conforta, te entretiene o te hace sentir entendido, por favor suscríbete. Es gratis, pero significa todo para este canal. Ahora, continuemos. La mansión respiraba dinero y amenaza en igual medida. Pisos de mármol tan pulidos que reflejaban el miedo en los ojos de las personas. Candelabros de cristal que costaban más de lo que la mayoría de las personas ganaban en una vida. Y silencio. El tipo de silencio que venía de todos estando demasiado aterrorizados para hablar por encima de un susurro. Amara había estado trabajando aquí por 3 meses. 3 meses de mantener sus ojos abajo, su voz suave, su presencia olvidable. Ella era buena en ser invisible. Había estado practicándolo toda su vida. Una mujer negra en un hogar de la mafia coreana no se esperaba que fuera nada más que ruido de fondo, la ayuda, el mueble que ocasionalmente se movía. Ella lo prefería así. Creciendo en Southside, Chicago, Amara había aprendido temprano que la invisibilidad era una habilidad de supervivencia. Su madre había trabajado 3 trabajos, limpiando oficinas por la noche, sirviendo almuerzo en un restaurante, haciendo la colada para una tintorería los fines de semana. Amara la había visto convertirse en un fantasma en su propia vida, desvaneciéndose en el fondo de las historias de otras personas. Ella había aprendido el arte de ello, cómo moverse en silencio, cómo mantener tu cara neutral, cómo hacer que la gente olvidara que estuviste en la habitación 30 segundos después de que te fuiste. Pero ella también había aprendido algo que su madre nunca tuvo, cómo usar esa invisibilidad como un arma. Cada mañana a las 5:47 de a.m., ella llegaba a través de la entrada de servicio. El momento era específico, calculado. 5:45 era demasiado temprano. Los guardias nocturnos estaban aún alertos, prestando atención. 5:50 era demasiado tarde. El turno de día estaría llegando y habría superposición, más ojos para navegar. Pero las 5:47 a.m. era el punto dulce, el momento cuando los guardias nocturnos estaban exhaustos y pensando en irse a casa, y el turno de día no había aún fichado. Amara nunca variaba su tiempo por más de 2 minutos. Uniforme gris planchado nítido. Ella lo planchaba ella misma cada noche, teniendo cuidado con las costuras, el cuello, asegurándose que ninguna arruga atrapara el ojo de alguien. Cabello recogido apretado en un moño tan severo que le dio dolores de cabeza por el primer mes hasta que su cuero cabelludo se ajustó. Ninguna joya excepto la pequeña cruz de plata que su abuela le había dado, llevada dentro de su camisa donde nadie podía verla. Ningún maquillaje, ningún esmalte de uñas, nada que hiciera que nadie mirara 2 veces. Ella había intentado maquillaje la primera semana, sutil,
Solo un poco de rímel, un toque de brillo labial. Uno de los lugartenientes de Min-jun había notado, la había mirado, había continuado mirándola. Ella había ido a casa esa noche y se había frotado la cara en carne viva. Nunca hizo ese error de nuevo. Para las 6:15 ella tendría el café del jefe listo. Exactamente 3 azúcares, un chorrito de crema, temperatura entre 160 y 165 de Kelvin F. Ella había comprado un termómetro de cocina con su primer cheque de pago. Lo probó 20 veces para asegurarse de que era preciso. Un grado de diferencia, y la última criada había sido enviada a casa con una muñeca rota. Ellos dijeron que fue un accidente. Dijeron que ella se había resbalado en el suelo mojado, caído mal. Amar había visto el metraje de seguridad. Lo había encontrado en el cubo de basura de la oficina de seguridad cuando ella estaba vaciando las papeleras. La criada no se había resbalado. Min-jun le había agarrado el brazo cuando el café estaba demasiado caliente, lo retorció hasta que algo se rompió. Luego él había llamado con calma a su médico personal, hizo que la mujer fuera tratada, y la despidió el mismo día con un acuerdo de no divulgación y suficiente dinero para mantenerla en silencio. El metraje había sido borrado dentro de 1 hora, pero Amara lo había visto, había memorizado cada detalle. Ella mantenía la temperatura del café perfecta. El personal de la casa consistía de 12 personas, pero solo 6 permanecieron cuando ella había empezado. Los otros habían desaparecido. Algunos despedidos, algunos simplemente se habían ido. Sus habitaciones despejadas de la noche a la mañana como si nunca hubieran existido. Estaba Kim, la jefa del personal de la casa, una mujer en sus 50s que había trabajado para el padre de Min-jun antes que él. Ella se movía como una mujer caminando sobre hielo que podría romperse en cualquier momento. Hablaba en susurros, se encogía ante movimientos repentinos. Estaba Park, el chef principal, quien cocinaba comidas elaboradas que Min-jun apenas tocaba. Él tenía una cicatriz a través de su palma izquierda de la que nunca hablaba, pero Amara había notado que era exactamente el ancho de la hoja de un cuchillo. Estaba Chen, el conductor, quien veía todo y no decía nada. Él había estado allí el más tiempo, 7 años. Eso solo le dijo a Amara que él sabía cómo sobrevivir. Estaba la joven Ji-woo, solo de 19, quien limpiaba las habitaciones de huéspedes y lloraba en silencio en el armario de suministros cuando pensaba que nadie estaba alrededor. Ella no duraría mucho más. Ella era demasiado visible en su miedo. Estaba Malo, el jefe de seguridad, un hombre ruso construido como un tanque, quien coordinaba los guardias con precisión militar. Él era justo, profesional y absolutamente aterrador cuando necesitaba hacerlo. Y estaba Amara, la nueva criada, la invisible. Nadie hacía preguntas. Las preguntas te hacían notar. Y ser notado en esta casa era peligroso. Pero Amara notaba todo. Ella tenía un sistema desarrollado durante años de limpiar espacios de otras personas. En su trabajo anterior en un hotel, ella había aprendido que las personas se rebelaban en lo que dejaban atrás. La habitación de un empresario te decía sobre su matrimonio. Fotografías boca abajo significaban problemas en casa. El baño de una mujer mostraba sus inseguridades. Cremas caras escondidas en la parte trasera de armarios. Píldoras dietéticas escondidas debajo del lavabo. Esta mansión era lo mismo, solo apuestas más altas. Ella notó que el jefe de la mafia coreana, Kang Min-jun, hacía exactamente 4 llamadas telefónicas cada mañana entre las 7 y las 7:30 a.m. Siempre en el estudio del ala este, siempre con la puerta cerrada, siempre emergiendo con su mandíbula más tensa que antes. La primera llamada llegó a las 7:03 a.m., nunca más tarde de las 7:05. La voz de Min-jun sería tranquila,
respetuosa. Ese era su padre. Amara lo había juntado de la manera en que él decía sí, señor, y entiendo en coreano. El viejo aún movía hilos desde su villa de retiro en la isla Jeju. La segunda llamada a las 712 era números de negocios envíos pagos. La voz de Min-jun era cortante, eficiente, ninguna emoción. La tercera llamada a las 719 fue la que hizo que su mandíbula se tensara. Su voz bajaría baja, frustrada. Alguien no estaba siguiendo órdenes. Alguien estaba cuestionando su autoridad. La cuarta llamada, justo a las 7:28, era siempre la más corta. Solo unas pocas palabras intercambiadas. Pero la mano de Min-jun se movería a su arma después de esa llamada. Cada vez Amara había comenzado a rastrear estos patrones en su segunda semana. Ella había comprado un pequeño cuaderno de la tienda de $1 cerca de la parada de autobús. Nada elegante que atrajera atención. Cada noche ella escribiría lo que había observado, horas, patrones, desviaciones de la rutina. Ella notó que su prometida, la mujer que todos llamaban la reina de hielo, nunca desayunaba, nunca sonreía, nunca hablaba, a menos que fuera necesario. Cuando ella sí hablaba, hombres adultos se encogían. Lee So-yan era hermosa de la manera en que un cuchillo era hermoso, afilado, frío, con propósito. Ella vestía ropa de diseñador como armadura, trajes Tom Ford en gris carbón, vestidos Valentino en negro, tacones Louboutin que hacían clic contra el mármol como disparos. Ella se movía por la mansión como si poseyera no solo el edificio, sino el aire dentro de él. Su rutina matutina era ritualística. 6:30 a.m. Café negro, sin azúcar. Ella se paraba en la ventana en la sala de desayuno, mirando hacia los jardines mientras el café se enfriaba. Nunca lo bebía caliente. Siempre esperaba exactamente 4 minutos antes de dar el primer sorbo. 7:00 a.m. Ella se retiraba a su gimnasio privado en el ala sur. Amara había limpiado esa habitación una vez cuando Sean estaba fuera por negocios. El equipo era de grado profesional. Sacos pesados, sacos de velocidad, pesas que la mayoría de los hombres no podían levantar. El saco pesado tenía abolladuras en él con forma de puños y pies. 8 a.m. Ducha. El baño de Sean era como una instalación médica. Todo etiquetado, organizado, estéril. Su rutina de cuidado de la piel involucraba 14 productos aplicados en orden específico. Amara había memorizado la secuencia solo observando la manera en que las botellas estaban dispuestas. La ligera diferencia en sus posiciones cada día. 8:45 a.m. Sean emergería completamente vestida, completamente blindada, lista para ser la reina de hielo. Los rumores decían que ella había matado a 3 hombres ella misma. Las historias variaban. Algunos decían que ella les había disparado. Otros decían que ella había usado un cuchillo. Unos pocos susurraron sobre veneno, pero todos estaban de acuerdo en el número. 3. Los rumores decían que ella era más peligrosa que Min-jun, que la única razón por la que estaban comprometidos era porque las conexiones de su familia valían el riesgo de tenerla cerca. Los rumores decían que una vez hizo que alguien desapareciera solo por mirarla mal. Un ejecutor de bajo nivel que la había mirado fijamente demasiado tiempo durante una reunión. Desaparecido al día siguiente. Ningún cuerpo, ninguna explicación. El personal creía cada palabra. Amara no estaba tan segura. Ella les servía la cena cada noche a las 8 p.m. en punto. El comedor era un teatro de tensión. Techos de 20 pies con molduras de corona que probablemente costaban más que la casa de la infancia de Amara. Una mesa que podía sentar a 30,
pero solo siempre sostenía a dos. Paredes revestidas con obras de arte que Amara reconocía de sus clases de historia del arte en el colegio comunitario. Un Rothko, un Boscott, lo que parecía un Warhol original, Min Jun en la cabeza, Sejong a su derecha, y 12 pies de caoba pulida estirándose entre ellos y cualquier sentido de intimidad. Ella los había observado desde la esquina donde ella estaba, manos cruzadas, respiración superficial, convirtiéndose en parte del mueble. Apenas se hablaban entre sí. Significando John comería metódicamente, revisando su teléfono entre bocados. Sean empujaba comida alrededor de su plato, sus ojos constantemente escaneando la habitación como si estuviera calculando rutas de escape o contando cuerpos. Pero a veces, no a menudo, pero a veces, Amara captaría algo más, una mirada entre ellos que duró un segundo demasiado tiempo. La manera en que la mano de Mi-hun se movería hacia el brazo de Sejong, pero se detendría antes de tocarla. La manera en que la expresión de Sejong se suavizaría fraccionalmente cuando pensaba que nadie estaba mirando. Había historia allí, algo debajo del hielo y la violencia. Más vino, Sean diría sin mirar arriba. Amara serviría. Sus manos nunca temblaron. Aunque las de todos los demás sí temblaban alrededor de la reina de hielo, eso es lo que la hacía diferente. Eso es lo que la hacía peligrosa de una manera que aún no habían descubierto. Ella no tenía miedo. El miedo era una elección. Su abuela solía decir, podrías dejar que te controlara, o podrías reconocerlo y elegir actuar de todos modos. Amara había hecho su elección años atrás, el día que había visto a su madre derrumbarse llorando en su cocina, después de ser despedida de su tercer trabajo en un mes, por algo que no fue su culpa. Estoy cansada de tener miedo. Su madre había sollozado. Estoy tan cansada. Amara había tenido 16 años. Ella había abrazado a su madre y se había prometido a sí misma que nunca viviría de esa manera, nunca dejar que el miedo la hiciera pequeña. Así que cuando ella estaba de pie en el comedor con un jefe de la mafia y su prometida asesina, ella sintió el miedo, el instinto animal que decía, peligro, corre. Pero ella no dejó que tocara su cara, no dejó que sacudiera sus manos. Ella solo existía, observando, aprendiendo, esperando. La primera grieta en la fachada apareció un martes por la tarde. Amara estaba puliendo la barandilla en la gran escalera, una tarea que tomaba 45 minutos y requería que ella se moviera lentamente arriba y abajo, dándole acceso a sonidos de ambos el primer y segundo pisos. Ella escuchó la voz de Seon primero viniendo del pasillo del segundo piso, aguda, urgente. No me importa lo que ellos quieren. Te dije que necesito más tiempo. El pulido de Amara se ralentizó imperceptiblemente. Sus oídos se agudizaron. El cronograma no es negociable, la voz de un hombre respondió. Acento americano desconocido, sin marcadores regionales. Ya has tenido 6 meses. 6 meses no es suficiente para construir el tipo de caso que quieres. Si me apuro con esto, él sospechará. Si él sospecha, estoy muerta y tú no obtienes nada. ¿Caso? La mente de Amara archivó eso, incluso mientras su mano continuaba sus movimientos circulares en el riel de latón. El director quiere resultados. La operación ha costado. Sé lo que ha costado. Sean lo interrumpió. Lo estoy viviendo. Pero si me presionas, si cambias los parámetros ahora, todo se desmorona. Silencio. Amara contó los segundos. 11, 12, 13. Tienes 8 semanas, el hombre dijo finalmente. Después de eso te sacaremos estés lista o no. Eso es suicidio. Eso es una orden. Pasos. El hombre se estaba yendo.
Amara oyó una puerta abrirse y cerrar la salida de incendios al final del pasillo. Sean usaba esa entrada a veces cuando no quería ser vista yendo y viniendo. Amara continuó puliendo su mente, trabajando. Operación Cronograma Director Sacarte. Sean no era quien todos pensaban que era. Comenzó con las llamadas telefónicas, pero se convirtió en algo más cuando Amara encontró el cable. Ella estaba haciendo la cama de Sean un jueves por la mañana. Esquinas de hospital, sin arrugas, almohadas arregladas exactamente a 2.3 pulgadas del cabecero, justo como a Sean le gustaban. Su mano rozó contra algo que no pertenecía. Un hilo delgado de cable negro, no más grueso que el hilo dental, metido debajo del borde del colchón, conectado a algo pequeño y cuadrado, escondido en el marco de la cama. Su primer instinto fue retirar su mano y pretender que no lo había visto. Ese era el movimiento inteligente, el movimiento seguro, pero su mano no se movió. Un dispositivo de grabación o un transmisor. Ella podía ver dónde corría el cable, metido en la costura del colchón, bajando por el marco de la cama, desapareciendo en un agujero perforado en el suelo que era tan pequeño que nunca lo habría notado si estuviera mirando. La gente normal no cableaba sus propias habitaciones. La gente normal no necesitaba grabar conversaciones en sus propias casas a menos que estuvieran grabando a alguien más o a menos que estuvieran siendo monitoreados por alguien más. Las manos de Amara continuaron alisando el edredón mientras su mente corría a través de posibilidades. Si Sean había colocado este dispositivo ella misma, significaba que estaba vigilando la habitación, quizás para monitorear quién entraba mientras ella no estaba, o para grabar conversaciones con algún propósito. Si alguien más lo había colocado, entonces Sean estaba siendo monitoreada, observada, cada momento en su habitación grabado. La pregunta era, ¿Sean sabía sobre ello? Amara terminó de hacer la cama exactamente como siempre lo hacía, no tocó el cable, no investigó más a fondo, dejó la habitación en perfecto orden. Pero esa noche, cuando ella regresó a su diminuta habitación, en los aposentos del personal, de 8 pies por 10 pies, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una cómoda, ella sacó su cuaderno de su escondite debajo de su colchón. Ella había elegido el escondite cuidadosamente. Debajo del colchón era obvio, el primer lugar donde cualquiera miraría, pero había un desgarro en la tela en la parte inferior donde los resortes habían roto. Ella había metido el cuaderno en ese desgarro entre los resortes y la tela exterior y escribió semana 4 jueves. Sean dispositivo de grabación debajo del colchón marco de la cama cable negro, aproximadamente un diámetro, corre hacia el suelo instalación profesional. Luego ella ojeó hacia atrás a través de sus entradas anteriores, 43 de ellas ahora. Patrones que ella había estado rastreando desde su primera semana. Semana 1 martes, Min Jun, 4 llamadas telefónicas, 7 a 7:30 am. Patrón consistente. Semana 1 viernes. Shan salió de la mansión 2:17 p.m. Regresó 6:43 p.m. Ninguna bolsa de compras, ropa sin cambios. Semana 2, lunes. Cambios de rotación de guardia a las 11:17 p.m. Brecha de 6 minutos en cobertura. Entrada de servicio. Semana 2, miércoles. Reunión de Min Jun con 3 hombres. Acentos japoneses. Yakuza. Duración 2.5 horas. Semana 3, martes. Escuchó llamada telefónica de Sean. Necesito más tiempo. Director de operación quiere resultados. Cada entrada estaba fechada, programada, detallada. Juntos, ellos pintaron una imagen que ninguna de las piezas individuales podía mostrar. Amara no era solo una criada. Ella nunca había sido solo una criada.
Ella había tomado este trabajo deliberadamente. Había investigado la casa de Min-jun por 3 meses antes de aplicar. Había aprendido todo lo que pudo sobre su organización, sus rutinas, sus vulnerabilidades. No porque ella fuera cumplimiento de la ley. Ella no era. No porque ella estuviera trabajando para una organización rival. Ella no era eso tampoco. Pero porque hace 2 años su primo Marcus había desaparecido. Un buen chico de 23 años estudiando ciencias de la computación en Northwestern. Él se había mezclado con algunas personas, necesitaba dinero para la matrícula, tomó un trabajo que parecía legítimo, pero no lo era. El último texto que Amara había recibido de él, creo que estoy por encima de mi cabeza. Estos tipos coreanos no son quienes dijeron que eran. Si algo pasa, él nunca terminó el mensaje. La policía dijo que él probablemente se había fugado. Joven hombre negro, dijeron, probablemente mezclado en drogas o pandillas. Apenas investigaron, pero Amara había investigado. Había rastreado el número de teléfono que Marcus había estado enviando mensajes de texto. Había seguido el rastro a una compañía de envío que resultó ser una fachada. Había cavado más profundo hasta que encontró el nombre Kang Min-jun. Ella había pasado un año aprendiendo todo sobre su operación. Otros 6 meses posicionándose para ser contratada. 3 meses dentro y ella aún no sabía qué le había pasado a Marcus. Pero ella se estaba acercando. El cuaderno no era solo observaciones. Era evidencia. Era seguro. Era munición. Y ahora ella tenía una pieza más. Se-Yan estaba trabajando algún tipo de operación contra Min-jun. Eso podría ser útil. Los patrones de Min-jun eran de relojería. Los jefes de la mafia tenían que serlo. La imprevisibilidad era debilidad y la debilidad te mataba. Café en el estudio del ala este. 7:30 am. Gimnasio en el sótano. Pesas nunca cardio. 30 minutos exactamente. Él emergería sudando pero nunca exhausto, como si tuviera miedo de empujarse a la fatiga real, donde podría ser vulnerable. 9:00 am. Primera ronda de reuniones con sus lugartenientes en la sala de conferencias en el segundo piso. 100 p.m. almuerzo. Siempre solo, siempre en su oficina. Él nunca comía con sus hombres. Nunca mostró la vulnerabilidad del apetito frente a ellos. 300 p.m. Más reuniones. A veces en la casa, a veces él salía en su SUV blindada con Chen conduciendo y 4 guardias en el coche de seguimiento. 8 p.m. Cena con Sean. 11 p.m. Una última llamada telefónica desde su dormitorio. Esta llamada era diferente de las de la mañana. Más silenciosa. Su voz se suavizaría. A veces podía oírlo hablar en lo que sonaba como términos de cariño en coreano, aunque ella no podía distinguir las palabras. Alguien a quien él le importaba. Alguien fuera de la organización. Amara tenía su horario memorizado, tenía el horario de todos memorizado. Pero el patrón de Sean era diferente, irregular, estratégico. Algunos días ella estaría en la mansión toda la mañana. Otros días ella desaparecería por horas sin explicación. Los guardias nunca la cuestionaron. Myun nunca preguntó a dónde fue. Eso era extraño. En una casa donde todos eran observados, rastreados, contabilizados, donde Amara misma tenía que firmar entrada y salida de la entrada de servicio y someterse a revisiones de bolsos cada tarde. Sean se movía con completa libertad. ¿Por qué? Amara comenzó a rastrear sus movimientos más cuidadosamente. No obviamente, solo notas mentales, marcas de tiempo que escribiría más tarde. Lunes salió 2:17 p.m. Regresó 6:43 p.m. Ropa sin cambios, ninguna bolsa de compras,
4 horas 26 minutos sin contabilizar. Miércoles salió 10:05 a.m. Regresó 8:52 p.m. Zapatos diferentes dejados en Jimmy Shoes. Regresó en zapatillas de correr Nike. Cabello mojado, recientemente duchada en algún lugar. Viernes salió 11:30 p.m. inusual. Regresó 3:14 p.m. exhausta. Hematoma en muñeca izquierda, parcialmente cubierto por un brazalete. Caminaba diferente favoreciendo el lado derecho. Domingo no salió. Pasó el día entero en la habitación. Ninguna comida. Rechazó todas las ofertas de comida del personal de cocina. Martes salió 6:11 a.m., extremadamente inusual. Regresó 9:45 a.m. Cambió la ropa completamente, salió en ropa casual, regresó en un traje de negocios. El hematoma fue lo que hizo que Amara se detuviera. Ella había visto a Sean la mañana siguiente, sirviendo el desayuno con la misma invisibilidad practicada. El hematoma estaba cubierto con maquillaje, pero Amara sabía qué buscar. Ella había usado suficiente corrector en su propia vida para reconocer el tono de alguien escondiendo daño. El ligero tinte amarillo verdoso debajo de la base significaba que tenía unos pocos días de antigüedad. Pero aquí está lo que era extraño. Minjun no le había dado ese hematoma. Amara lo habría sabido. Ella limpiaba su oficina, su dormitorio, su baño. Ella veía todo. Ella lavaba su ropa, notaba cuando sus nudillos estaban magullados o cortados. Él era violento, sí, pero de maneras controladas, maneras calculadas. Cuando él hería a alguien, era deliberado, dirigido, y él usualmente haría que Chen se deshiciera de cualquier evidencia. Ese hematoma en Sean era defensivo, el tipo que obtenías bloqueando un golpe o siendo agarrada durante una lucha. El ángulo era incorrecto para un golpe ofensivo. Cien estaba luchando contra alguien, solo que no Minjun. Amara añadió la observación a su cuaderno. Luego pasó 1 hora esa noche haciendo referencias cruzadas de las fechas de las ausencias de Sean con el horario de Minjun. Un patrón surgió. Cada vez que Sean salía durante el día, Minjun tenía reuniones programadas con sus lugartenientes. Grandes reuniones, importantes, sesiones de estrategia sobre envíos, pagos, disputas territoriales. Ella nunca estaba allí para esas reuniones. Y aún así, basado en la llamada telefónica que Amara había escuchado, Sean estaba construyendo algún tipo de caso contra Minjun, lo que significaba que ella necesitaba información de exactamente el tipo de reuniones que ella estaba deliberadamente perdiéndose, a menos que ella tuviera otra manera de obtener esa información. Amara pensó en el cable en el dormitorio de Sean. Pensó en cuán profesional había sido la instalación. Luego ella pensó en lo que su primo Marcus había estado estudiando antes de que desapareciera. Ciencias de la computación, específicamente seguridad de redes y sistemas de vigilancia. Si querías monitorear una casa llena de criminales, Amara pensó que no solo pondrías micrófonos en una habitación, los pondrías en todo. Al día siguiente, ella comenzó a buscar cámaras. Si estás viendo esto desde algún lugar del mundo ahora mismo, deja un comentario y hazme saber de dónde eres. Y si estás disfrutando esta historia, pulsa ese botón de me gusta. Ayuda a más personas a descubrir el amor y la atención. Ella encontró la primera cámara un miércoles, escondida en la moldura de corona de la sala de conferencias donde Minjun celebraba sus reuniones de estrategia. Era diminuta, apenas del tamaño de una goma de borrar de lápiz, negro mate para mezclarse con la madera oscura. Ella no lo habría notado en absoluto, excepto que ella había estado parada en una escalera para quitar el polvo del candelabro y resultó estar en el ángulo exactamente correcto.
Una vez que ella supo qué buscar, encontró 11 más durante la próxima semana. Uno en la oficina de Min-jun, disfrazado como una cabeza de tornillo en la estantería. Uno en el comedor incrustado en el trabajo de yeso decorativo. Dos en la sala de estar posicionados para cubrir todos los ángulos. Uno en el pasillo principal. Tres en los dormitorios de invitados. Dos en el garaje, uno en la cocina. Las cámaras cubrían casi cada pulgada de la mansión, instaladas profesionalmente, probablemente años atrás, definitivamente antes de que Sean llegara. Min-jun estaba vigilando su propia casa, lo cual tenía sentido. Un hombre en su posición querría saber todo lo que sucedía bajo su techo. Querría evidencia si alguien lo traicionaba. Pero si Sean sabía sobre las cámaras, y basado en el punto ciego que ella había creado en su dormitorio, ella claramente sí sabía. Entonces ella sabría que estaba siendo observada. Sabría que construir un caso contra Min-jun significaba acceder a metraje de cámaras que él controlaba. A menos que ella tuviera acceso al sistema de vigilancia, a menos que ella lo hubiera comprometido de alguna manera. Amara pasó su hora de almuerzo ese día en la oficina de seguridad, ostensiblemente para entregar a Mal su comida. Ella había estado haciéndolo por semanas ahora, estableciendo el patrón, haciéndolo rutina, hasta que nadie cuestionó su presencia. Mientras Mal le comía, Amara vació su cubo de basura y limpió su escritorio. Sus ojos escanearon los monitores, 12 pantallas mostrando diferentes ángulos de la mansión y los terrenos. El sistema era sofisticado, de grado profesional, probablemente costó $250,000 de instalar. Pero había un detalle que Amara notó que la mayoría de la gente no lo haría. Las marcas de tiempo en los feeds no coincidían todas. La mayoría estaban sincronizadas, corriendo en el mismo reloj. Pero dos cámaras, la de la sala de conferencias y la de la oficina de Min-jun, tenían marcas de tiempo que estaban 3 segundos detrás de las otras. 3 segundos, apenas perceptible, pero una vez que lo viste, no podías dejar de verlo. Esos feeds habían sido manipulados. Alguien tenía acceso al sistema y estaba creando un retraso, probablemente para editar metraje, remover segmentos o copiar archivos antes de que fueran almacenados en el servidor principal. Amara sabía con absoluta certeza quién era ese alguien. Xian no estaba solo construyendo un caso contra Min-jun. Ella había hackeado su propio sistema de vigilancia y lo estaba usando contra él. Cada reunión, cada conversación, cada orden ilegal, ella lo tenía todo en video. Y él no tenía idea. Eso tomó habilidad. Eso tomó recursos. Eso tomó respaldo de una organización con serias capacidades técnicas. FBI, Amara pensó, tiene que ser. Esa noche, ella añadió a su cuaderno: Sean, agente federal, casi con certeza FBI ha comprometido el sistema de vigilancia de la mansión. Acceso a todo el metraje. Min-jun no sabe. Cronograma estimado para arresto de 4 a 8 semanas, basado en procedimientos estándar de investigación. Y luego, después de una larga pausa, ella añadió: Marcus, ninguna conexión con la operación de Sean encontrada aún. Debe ser investigación separada o caso sin resolver. Sigue buscando. Sucedió un jueves. Amara estaba puliendo plata en el comedor. Una tarea sin mente que le permitía escuchar todo lo que sucedía en las habitaciones adyacentes. Las paredes en la mansión eran gruesas, diseñadas para contener el sonido, pero el sistema de ventilación era viejo, instalado cuando la casa fue construida en los años 1920. Grandes conductos corrían a través de las paredes, conectando habitaciones, llevando sonidos si sabías dónde posicionarte. Amara había mapeado todo el sistema de ventilación en su primer mes. Había probado qué ventilaciones llevaban sonido de qué habitaciones.
Había encontrado los puntos perfectos para pararse donde ella podía oír múltiples conversaciones a la vez. Min-jun y dos de sus lugartenientes estaban en el estudio. La puerta estaba cerrada, pero sus voces se transmitían a través de la ventilación de aire cerca del techo, la que estaba disfrazada detrás de una rejilla decorativa ornamentada. No confíes en ella, un lugarteniente estaba diciendo. Su voz estaba tensa con ira apenas controlada. Este era Kim Tae-yeng, el segundo al mando de Myun, ex tirador experto militar, sospechoso de al menos una docena de asesinatos. Él nunca había querido a Sean. Ella ha estado demasiado tranquila, demasiado complaciente. Ella sabe lo que pasa si se sale de la línea. Ese era Min-jun, frío y seguro. Su voz tenía la particular planitud que obtenía cuando estaba suprimiendo emoción. Ella, porque la semana pasada ella canceló 3 de tus reuniones sin explicación. 3. Y el martes ella estuvo ausente por 6 horas. 6 horas, y nadie sabe dónde. Las manos de Amara continuaron sus movimientos circulares en la bandeja de plata, sus oídos forzándose. Sei tiene sus propias operaciones, Min-jun dijo finalmente. No controlo cada aspecto de su vida. Deberías, el segundo lugarteniente habló. Ahora este era Park Jin-ho, más joven que Taung, pero igual de mortal. Él dirigía las operaciones de juego y tenía una reputación de violencia creativa. Ella es un pasivo. La Yakuza ya está haciendo preguntas sobre ella. Las tríadas quieren saber a quién está conectada. Y ella no nos dirá nada. Ella no tiene que hacerlo. Ella es mi prometida, no mi empleada. Ese es exactamente el problema. La voz de Taeyong se elevó ligeramente. Estás pensando con tu pene en lugar de tu cabeza. Ella aparece de la nada hace 2 años con conexiones que no podemos verificar. Su historial familiar no cuadra. Hice que alguien lo investigara. La familia Lee en Bususan, de la que ella dice ser, nunca han oído hablar de ella. Silencio, pesado, peligroso. El pulso de Amara se aceleró, pero sus manos permanecieron firmes sobre la plata. ¿Estás cuestionando mi juicio? La voz de Myun bajó a un susurro letal. Estoy cuestionando tu punto ciego, Taeyang dijo, y no soy el único. Los hombres están hablando. Ellos piensan que ella es una infiltrada. Policía, federales, quizás incluso yakuza, tratando de infiltrarnos. Los hombres pueden pensar lo que quieran. Sean se queda. Incluso si ella es la razón por la que perdimos el envío el mes pasado, incluso si ella está alimentando información a nuestros enemigos, otro golpe. Definitivamente un puño sobre un escritorio esta vez. Perdimos ese envío porque alguien de tu equipo habló con su novia después de demasiadas copas. Min-jun dijo, hice que Chen se encargara de ambos. No desvíes la culpa a Sean porque no puedes mantener a tu propia gente en línea. Eso es conveniente, Jinho dijo en voz baja. El momento en que empezamos a cuestionarla, de repente es culpa de todos los demás. Fuera. La voz de Myun era arquitecto. Ambos, y si oigo una palabra más sobre Sean de cualquiera de ustedes, tendremos una conversación muy diferente. Pasos, el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose. Luego silencio. Amara terminó de pulir la bandeja y se movió a la siguiente pieza de plata. Su mente estaba catalogando todo lo que había oído. Ellos sospechaban de Sean. Ellos no confiaban en ella, pero Min-jun la estaba protegiendo de todos modos. ¿Por qué? La respuesta obvia era amor, o lo que sea que pasara por ello en un mundo como este. Pero Amara no pensaba que Min-jun fuera capaz de ese tipo de vulnerabilidad. Él era demasiado cuidadoso, demasiado controlado. A menos que, digamos, Jan tuviera algo contra él,
a menos que su compromiso fuera protección transaccional para ella, algo valioso para él. ¿Qué podría un agente federal encubierto posiblemente ofrecer a un jefe de la mafia que lo hiciera defenderla contra sus propios hombres? La respuesta llegó 3 días después. Amara estaba cambiando las sábanas en el dormitorio de Sean cuando lo notó. El espejo de cuerpo entero en la esquina, una pieza ornamentada con un marco dorado que probablemente costó más de lo que Amara ganaría en 5 años, estaba posicionado extrañamente, no contra la pared como espejos normales, sino angulado lejos de la cama, lejos del armario, lejos de la puerta del baño, lejos de cualquier lugar donde Sean naturalmente necesitaría verse a sí misma. Amara se detuvo en su cambio de sábanas, mirando su propio reflejo en el cristal. Luego ella caminó más cerca, examinando el marco. Ninguna cámara visible, ningún cable obvio. Pero cuando ella miró el ángulo de nuevo, ella entendió que el espejo estaba posicionado para que cualquiera de pie en esta habitación no pudiera ser filmado desde ciertos ángulos en el techo. Creó un punto ciego de las cámaras de vigilancia escondidas en la moldura de corona. Cian sabía exactamente dónde estaban las cámaras, y ella había arreglado su espacio privado para evitarlas. Eso significaba 2 cosas. Primero, ella tenía entrenamiento de contravigilancia, probablemente extenso, el tipo que obtienes de agencias gubernamentales, no de crecer en el mundo subterráneo criminal. Segundo, ella sabía que Min-jun la estaba observando y ella se estaba quedando de todos modos. ¿Por qué? Amara terminó de hacer la cama, su mente trabajando a través de posibilidades. Si fueras un agente encubierto y supieras que estabas siendo vigilado, o revelarías tu cobertura y saldrías o usarías ese conocimiento a tu ventaja. Sean estaba haciendo la opción B. Ella había creado puntos ciegos donde podía tener llamadas telefónicas privadas, momentos privados sin que Myun lo supiera, pero ella se estaba quedando cerca, permaneciendo en el personaje, continuando con el papel de su prometida. El caso tenía que ser masivo, valiendo el riesgo, valiendo ponerse en peligro cada día por meses o años. Amara pensó en su primo Marcus. Pensó en cómo un chico mezclándose con la gente equivocada había llevado a su desaparición. ¿Cuántas otras personas había destruido la organización de Min-jun? ¿Cuántos cuerpos necesitaría Sean para justificar quedarse en esta casa? Esa noche, Amara añadió a su cuaderno: Sai-yan sabe sobre cámaras, ha creado puntos ciegos, entrenamiento de contravigilancia confirmado, profesional, no amateur, quedándose a pesar del conocimiento de vigilancia, objetivo de alto valor, operación mayor. Ella miró fijamente las palabras por mucho tiempo, luego añadió una línea más. Pregunta: ¿qué está obteniendo Min-jun de este arreglo que hace que protegerla valga la pena alienar a sus propios hombres? La respuesta llegó 3 días después. Amara estaba cambiando las sábanas en el dormitorio de Sean cuando lo notó. El espejo de cuerpo entero en la esquina, una pieza ornamentada con un marco dorado que probablemente costó más de lo que Amara ganaría en 5 años, estaba posicionado extrañamente, no contra la pared como espejos normales, sino angulado lejos de la cama, lejos del armario, lejos de la puerta del baño, lejos de cualquier lugar donde Sean naturalmente necesitaría verse a sí misma. Amara se detuvo en su cambio de ovejas, mirando su propio reflejo en el cristal. Luego ella caminó más cerca, examinando el marco. Ninguna cámara visible, ningún cable obvio. Pero cuando ella miró el ángulo de nuevo, ella entendió que el espejo estaba posicionado para que cualquiera de pie en esta habitación no pudiera ser filmado desde ciertos ángulos en el techo. Creó un punto ciego de las cámaras de vigilancia escondidas en la moldura de corona.
Sin sabía exactamente dónde estaban las cámaras, y ella había arreglado su espacio privado para evitarlas. Eso significaba dos cosas. Primero, ella tenía entrenamiento de contravigilancia, probablemente extenso, el tipo que obtienes de agencias gubernamentales, no de crecer en el mundo subterráneo criminal. Segundo, ella sabía que Min Jun la estaba observando y ella se estaba quedando de todos modos. ¿Por qué? Amara terminó de hacer la cama, su mente trabajando a través de posibilidades. Si fueras un agente encubierto y supieras que estabas siendo vigilado, o revelarías tu cobertura y saldrías o usarías ese conocimiento a tu ventaja. Sean estaba haciendo la opción B. Ella había creado puntos ciegos donde podía tener llamadas telefónicas privadas, momentos privados sin que Myun lo supiera, pero ella se estaba quedando cerca, permaneciendo en el personaje, continuando con el papel de su prometida. El caso tenía que ser masivo, valiendo el riesgo, valiendo ponerse en peligro cada día por meses o años. Amara pensó en su primo Marcus. Pensó en cómo un chico mezclándose con la gente equivocada había llevado a su desaparición. ¿Cuántas otras personas había destruido la organización de Minjun? ¿Cuántos cuerpos necesitaría Sean para justificar quedarse en esta casa? Esa noche, Amara añadió a su cuaderno: Seiyan sabe sobre cámaras, ha creado puntos ciegos, entrenamiento de contravigilancia confirmado. Profesional, no amateur, quedándose a pesar del conocimiento de vigilancia, objetivo de alto valor, operación mayor. Ella miró fijamente las palabras por mucho tiempo. Luego añadió una línea más. Pregunta: ¿qué está obteniendo Min Jun de este arreglo que hace que protegerla valga la pena alienar a sus propios hombres? La respuesta llegó cuando Amara estaba limpiando la oficina de Min Jun un martes por la tarde. Ella había estado en esta habitación cientos de veces, había desempolvado cada superficie, vaciado cada cubo de basura, enderezado cada papel en su escritorio, pero nunca había encontrado nada particularmente revelador. Myun era demasiado cuidadoso para dejar evidencia tirada. Pero en este martes había una carpeta de archivo en su escritorio, manila gruesa, ligeramente desgastada en los bordes, como si hubiera sido manejada muchas veces. Estaba sentada junto a su taza de café, lo que significaba que él lo había estado revisando recientemente. La etiqueta en la carpeta decía Operaciones Yakuza Costa Oeste. Las manos de Amara continuaron desempolvando el escritorio mientras sus ojos escaneaban la habitación. La puerta estaba cerrada. La cámara en la estantería tenía un punto ciego. Ella lo había mapeado semanas atrás, donde alguien de pie en el escritorio no podía ser visto claramente. Ella se posicionó en ese punto ciego, abrió la carpeta. Dentro había fotos de vigilancia, documentos, registros financieros, todo lo que necesitarías para entender las operaciones de la Yakuza en toda la costa oeste, redes de distribución, jugadores clave, puntos débiles en su organización. Esto era inteligencia, inteligencia detallada, completa, reciente. El tipo de inteligencia que tomaría años reunir, el tipo que podría iniciar una guerra entre organizaciones criminales o terminar una. Y en la esquina inferior derecha de uno de los documentos, Amara vio una pequeña anotación en escritura a mano que ella reconoció como la de Sean verificada 315. Contacto mantiene acceso. Sean no estaba solo investigando a Minun. Ella le estaba alimentando inteligencia sobre sus rivales, haciéndose valiosa, haciéndose indispensable. Por eso él la protegía. Por eso él la defendía contra las sospechas de sus propios hombres. Ella le estaba dando las llaves del reino.
Información que le permitiría superar en maniobras, superar en pensamiento y eventualmente destruir su competencia. Pero ¿por qué un agente federal ayudaría a una organización criminal a destruir a sus rivales? La respuesta le llegó a Amara lentamente, como piezas de un rompecabezas cayendo en su lugar. A menos que el objetivo no sea arrestar a Minun, el objetivo es dejarlo eliminar toda la competencia primero, luego arrestar a todos a la vez. Era brillante de una manera despiadada. En lugar de derribar una organización y ver surgir tres más para llenar el vacío, los dejarías destruirse mutuamente, alimentar inteligencia a un lado, verlos librar una guerra, luego irrumpir y arrestar a los supervivientes. Sean no estaba construyendo un caso contra solo Minun. Ella estaba construyendo un caso contra toda la infraestructura criminal de la costa oeste. Y Mina no tenía idea de que estaba siendo usado como un arma contra su propio mundo. Amara cerró la carpeta cuidadosamente, exactamente como la había encontrado. Posicionó la taza de café en el mismo ángulo. Continuó desempolvando como si no hubiera visto nada. Pero su mente estaba dando vueltas. Esto era más grande que Marcus, más grande que cualquier cosa que ella había imaginado cuando tomó este trabajo, y ella estaba de pie en medio de ello. La tensión en la mansión se había estado acumulando por días. Amara podía sentirlo en la manera en que los guardias se movían más rápido, más alertas. Manos descansando sobre armas en lugar de colgando sueltas. En la manera en que Minian regañaba a su personal por infracciones minúsculas. Café 2 gules demasiado frío. Una camisa con una arruga microscópica. En la manera en que Sean había dejado de dormir, Amara lo sabía porque ella había pasado por la habitación de Sean a las 3:00 a.m. en 3 noches consecutivas para obtener suministros de limpieza del armario de almacenamiento. Y cada vez la luz había estado encendida debajo de la puerta, el sonido de un paso tranquilo. Una vez ella había oído lo que sonaba como alguien llorando, pero tan suavemente que podría haber sido su imaginación. Algo se acercaba. Llegó un miércoles a la 1:47 p.m. Amara estaba sirviendo el almuerzo a Minun en su estudio. Una simple comida de arroz, pescado a la parrilla y verduras que él apenas tocó cuando la puerta se abrió de golpe. Ningún golpe, ninguna advertencia. Solo Kim Tae-young, su segundo al mando, irrumpiendo con su cara enrojecida y un teléfono agarrado en su mano. «Tenemos un problema», él dijo en coreano. Amara entendió cada palabra, pero mantuvo su cara cuidadosamente neutral, de pie junto a la puerta con la bandeja del almuerzo aún en sus manos. «¿Qué problema?» La voz de Minion era hielo, pero Amara podía ver la tensión en sus hombros. El envío fue interceptado. Agentes federales, puerto de Oakland. Ellos sabían la ruta exacta, la hora exacta, el número de contenedor exacto, todo. Minen se puso de pie lentamente, su silla raspando contra el suelo de madera dura. ¿Cómo? Alguien habló, alguien de dentro. La voz de Tiengs estaba temblando con rabia apenas controlada. Este es el tercer envío en 4 meses. 3. Eso no es coincidencia. Eso no es mala suerte. Eso es alguien alimentando información directamente a los federales. ¿Quién sabía sobre este envío? Tu círculo íntimo. Yo, Jinyo, Chen, Park en la cocina. Y sus ojos parpadearon hacia donde Amara estaba de pie. Luego se movieron más allá de ella hacia la dirección de la habitación de Sean. Y la de ella, la mano de Mainan, se movió a la pistola en su cadera. Amara nunca lo había visto sacarla antes, pero sus dedos se envolvieron alrededor de la empuñadura con facilidad practicada. «Fuera». Él le dijo al jefe Tae-young, «Necesitas oír esto». Hice que alguien revisara los números. Cada envío que hemos perdido,
Cada operación que ha salido mal, cada vez que los federales han estado en el lugar correcto, en el momento correcto, todo comenzó después de que ella llegó hace 2 años. El cronograma coincide perfectamente. Dije fuera. Ella es una agente federal. Taiyang estaba casi gritando ahora. Ella tiene que serlo. Nadie más explica el patrón. Y si no puedes ver eso, si eres demasiado minion, se movió más rápido de lo que Amara habría pensado posible para un hombre de su tamaño. Un momento él estaba detrás de su escritorio. Al siguiente él tenía a Taong presionado contra la pared, el antebrazo a través de su garganta, la pistola presionada debajo de su barbilla. Termina esa frase, Min-jun dijo en voz baja. Quiero oír cómo termina. Los ojos de Tian estaban bien abiertos, sus manos levantadas en rendición. Solo estoy tratando de protegerte, protegernos a todos, cuestionando mi juicio, acusando a mi prometida, señalando lo que todos los demás tienen demasiado miedo de decir. Ellos permanecieron congelados así por un largo momento. Amara podía ver el cálculo en los ojos de Min-jun, pesando la lealtad contra la lógica, la emoción contra la evidencia. Finalmente, él retrocedió, bajó la pistola. Tienes razón, él dijo, y la respiración de Amara se cortó. El patrón es sospechoso, el momento es sospechoso, así que esto es lo que vamos a hacer. Voy a hablar con Sean, voy a obtener respuestas, y si él hizo una pausa, si hay un problema, lo manejaré personalmente. Tian asintió, frotándose la garganta donde el brazo de Mi-jun había presionado. Pero hasta que tenga pruebas, Mi-jun continuó. Hasta que sepa con certeza, no la tocas, no la amenazas, ni siquiera la miras mal. ¿Estamos claros, Crystal? Bien, ahora sal y dile a Jinho que refuerce la seguridad. Quiero a todos en esta casa contabilizados en todo momento, personal incluido. Sus ojos se movieron a Amara por primera vez desde que comenzó la confrontación. Todos. Tong se fue. La puerta se cerró con un suave clic. M-jun estuvo de pie allí por un largo momento, su espalda a Amara, su mano aún en su arma. Ella podía ver sus hombros subiendo y bajando con cada respiración. Podía verlo luchando por el control. Luego él habló sin darse la vuelta. Deja la comida, vete. Amara bajó la bandeja con manos firmes, caminó a la puerta, hizo una pausa con su mano en la perilla. Señor, ella dijo en voz baja. Era la primera vez que ella le había hablado directamente en semanas. El pescado se está enfriando. Ella no sabía por qué lo dijo. Quizás porque necesitaba recordarle que ella era humana. Quizás porque necesitaba recordarse a sí misma. Quizás porque en ese momento ella vio algo en la postura de sus hombros que parecía casi como pena. Min-jun no respondió, no se dio la vuelta. Amara se fue, pero no fue lejos. Esa noche, la mansión estalló. Amara estaba en la cocina preparando la comida de la noche con la supervisión de Park. Él le estaba enseñando la receta de su madre para Galbi Jim, explicando la manera correcta de cortar la carne, las proporciones exactas de salsa de soja y azúcar y aceite de sésamo. Fue lo más que le había hablado en 3 meses, y ella se dio cuenta con repentina claridad que él estaba nervioso, hablando para llenar el silencio, para distraerse de lo que sea que se acercaba. Ambos lo oyeron al mismo tiempo, gritos desde el comedor. La voz de Min-jun, alta y enojada de una manera que ella nunca había oído antes, y luego la voz de Sean, fría y cortante, cada palabra afilada como vidrio roto. La mano de Parks se detuvo en la carne que estaba preparando. Ve, él dijo en voz baja. Sirve la cena, actúa normal. Amara recogió la bandeja de banchan,
pequeños platos de acompañamiento ya preparados, y caminó hacia el comedor. Sus pasos eran medidos, sin prisas, aunque su corazón estaba martilleando. Los gritos se hicieron más fuertes a medida que ella se acercaba. «No sé de qué estás hablando». La voz de Sean. «No me mientas. 3 meses de trabajo perdidos. 50 millones perdidos. 18 de mis hombres arrestados. Y tú eres la única persona que conocía cada detalle de esa operación». «No soy la única persona. Toda tu estructura de mando sabía. Tus lugartenientes sabían. Tus conductores sabían. Tus contadores sabían. Pero sí, culpa a la mujer en la que nunca confiaste. De todos modos, un choque. Algo rompiéndose». Amara llegó al umbral justo cuando un plato se hizo añicos contra la pared a 6 pulgadas de la cabeza de Sean. Pero Sean no se había movido de su silla, no se había encogido. Ella estaba sentada perfectamente quieta, sus manos cruzadas sobre la mesa, su expresión tallada en hielo. «Dame una razón para no matarte ahora mismo», Min-jun dijo. Él estaba de pie sobre ella, su puño apretado, fragmentos de porcelana rota a sus pies. Su cara estaba sonrojada, una vena visible en su sien. «Porque me necesitas». La voz de Sean estaba perfectamente tranquila. «La yakuza no tratará contigo sin mis conexiones. Las tríadas me respetan más de lo que te respetan a ti. Me matas, pierdes acceso a cada fuente de inteligencia que he cultivado durante 2 años. Pierdes la ventaja que te he dado sobre cada rival en 3 estados. Entonces quizás lo pierdo todo. Quizás prefiero perderlo todo que mantener una serpiente en mi propia casa. Entonces eres más tonto de lo que tu padre pensó». Las palabras colgaron en el aire como veneno. La mano de Myun se disparó, agarrando a Sean a la garganta. Ella aún no reaccionó. No luchó, solo lo miró con esos ojos fríos. «¿Mi padre?» Su voz era apenas un susurro. «¿Qué sabes de mi padre?» «Sé que él te advirtió sobre mí. Te llamó hace 2 semanas y te dijo que tuvieras cuidado. Te dijo que yo era demasiado buena para ser verdad». La voz de Sean estaba tensa pero firme. «Sé que lo ignoraste. Sé que me elegiste a mí sobre su consejo. Y sé que eso te está carcomiendo vivo ahora mismo». El agarre de Min-jun se apretó. Amara podía ver la cara de Sean comenzando a ponerse roja. «La cena está lista», Amara dijo. Su voz cortó a través de la habitación como una cuchilla. Ambos se giraron para mirarla. Amara estaba de pie en el umbral, la bandeja de Ban Shechan perfectamente equilibrada en sus manos, su cara neutral, su presencia de repente imposible de ignorar. El momento se estiró. La mano de Myun se aflojó ligeramente en la garganta de Sean. «Pon la mesa», él dijo finalmente, su voz. Amara se movió a la habitación con la misma calma eficiencia que había mostrado cada noche por 14 semanas. Ella rodeó la porcelana rota, colocó pequeños platos de kimchi, rábano encurtido, espinacas sazonadas, vertió agua en vasos de cristal, arregló la cubertería con precisión mecánica. Todo el tiempo ella podía sentirlos a ambos observándola. Min-jun había soltado a Sean y retrocedido, pero su mano permaneció cerca de su pistola. Sean se estaba frotando la garganta, sus ojos rastreando cada movimiento de Amara. Cuando ella terminó, Amara retrocedió a su posición habitual junto a la pared, manos cruzadas, ojos abajo, invisible de nuevo, pero su mente estaba acelerada. Sean justo confirmó que ella le ha estado alimentando inteligencia. Confirmó que su padre la sospecha. Confirmado. Ella ha estado jugando a ambos lados y lo hizo frente a mí. Eso fue deliberado. Tuvo que ser.
Sean era demasiado cuidadosa para cometer ese tipo de error. Ella quería que Amara lo supiera. ¿Pero por qué? La comida pasó en silencio venenoso. Ninguno de ellos comió. Sean bebió 3 copas de vino, cada una más rápido que la anterior. Myun seguía revisando su teléfono, su mandíbula trabajando como si estuviera moliendo sus dientes hasta hacerlos polvo. Finalmente, él se puso de pie. Terminaremos esta conversación más tarde, él le dijo a Sean. Su voz estaba de nuevo bajo control, fría y profesional. Y me dirás todo, cada contacto, cada fuente, cada mentira que me has dicho. ¿Todo o qué? O dejo que Taeyong se salga con la suya. Y créeme, él tiene ideas muy creativas sobre cómo obtener información de personas que no quieren compartir. Él salió sin otra palabra. Sean permaneció sentada, mirando su plato intacto. Amara comenzó a limpiar los platos, moviéndose alrededor de la mesa con deficiencia práctica. La porcelana rota crujió bajo sus zapatos. Ella estaba extendiendo la mano para el vaso de vino de Sean cuando la mujer habló. «¿Oíste todo?» No era una pregunta. La mano de Amara se detuvo por medio segundo, imperceptible para la mayoría de las personas, pero Sean lo notó. La reina de hielo notó todo. Oí voces elevadas, no es mi asunto. No, no lo es. Sean la miró por primera vez. ¿En serio? La miró como si estuviera viendo a Amara como una persona en lugar de un mueble. ¿Has estado trabajando aquí cuánto tiempo? 14 semanas. 14 semanas. Y nunca te he oído hablar más de 3 palabras a la vez. Sean inclinó su cabeza, estudiando la cara de Amara. Eres inteligente, permaneciendo en silencio, permaneciendo pequeña, permaneciendo invisible. Amara no dijo nada. Continuó retirando platos, su movimiento suave y practicado. ¿Pero sabes lo que he notado de ti? Sean continuó. Su voz era diferente ahora, menos fría, más curiosa, casi conversacional. Nunca tienes miedo. Todos los demás en esta casa caminan como si estuvieran a punto de ser disparados. Kim se encoge ante las sombras. Ji-woo llora en el armario de suministros. Incluso Park, quien ha estado aquí por años, mantiene su cabeza abajo y su boca cerrada. Pero tú no. Tú solo existes, como si nada de esto te tocara. Amara se encontró con sus ojos. Debería tener miedo. Sí, todos deberían tener miedo en esta casa. Yo tengo miedo y soy la que llaman la reina de hielo. Entonces quizás solo soy mejor escondiéndolo. Un fantasma de sonrisa cruzó la cara de Sean, la primera expresión genuina que Amara había visto de ella. Quizás. O quizás estás escondiendo algo más completamente. Ella se puso de pie, alisando su vestido con manos que temblaban ligeramente. De cerca, Amara podía ver las marcas rojas en su garganta donde Min-jun la había agarrado. Podía ver el agotamiento alrededor de sus ojos, la tensión en sus hombros. Dime algo, Sean dijo en voz baja. Si vieras a alguien en peligro, ¿los ayudarías o te quedarías invisible? ¿Era una prueba o una súplica? Quizás ambos. Depende del peligro, Amara dijo cuidadosamente. ¿Y si ayudar solo nos mataría a ambos? Respuesta inteligente. Sean recogió su bolso del aparador. Voy a mi habitación. No me molestes esta noche. No dejes que nadie me moleste. ¿Puedes hacer eso? Solo soy la criada. Correcto, solo la criada. Sean caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Sin darse la vuelta, ella dijo, la entrada de servicio. Hay un punto ciego de cámara. 6 minutos. Cada noche a las 11:17. ¿No oíste eso de mí? Ella rió. Amara se quedó sola en el comedor con los platos sucios y el peso de lo que acababa de pasar. Shen le acababa de decir cómo escapar
o cómo ayudar a alguien más a escapar. Esa noche, Amara abrió su cuaderno y escribió: Semana 14, miércoles. Min-Hun sospecha que Sean es informante. Confrontación. 3 envíos perdidos. 18 hombres arrestados. 50 millones perdidos. Involucramiento federal confirmado. Patrón demasiado obvio. Ella se está quedando sin tiempo. Sean me dijo sobre el punto ciego de la entrada de servicio. ¿Deliberado? Ella sabe que no soy solo una criada. Pregunta: ¿qué quiere ella de mí? Y luego, después de una larga pausa, punto de decisión acercándose. Marcus aún está desaparecido. Ninguna pista, ninguna respuesta. Pero esto es más grande que Marcus ahora. Esto es más grande que la venganza. Si Sean muere, la organización de Min-Hun continúa. Si ella tiene éxito, quizás todo se derrumbe. Quizás finalmente obtengo respuestas sobre lo que le pasó a mi primo. Elige, observa o actúa. Ella miró fijamente esas palabras por mucho tiempo. Pensó en su madre, exhausta y rota. Pensó en Marcus, probablemente muerto en una tumba sin marcar en algún lugar. Pensó en todas las otras personas, personas como ella, personas tratando de sobrevivir, quienes habían sido masticadas y escupidas por organizaciones como esta. Pensó en Sean, quien probablemente estaba acostada en la cama ahora mismo, en su punto ciego cuidadosamente arreglado, sabiendo que mañana podría ser el día en que ella muriera. Amara tomó su decisión. Ella era mejor que esto. Amara hizo su movimiento un viernes por la mañana. Ella había pasado la noche entera sopesando sus opciones, repasando escenarios, calculando riesgos. Para el amanecer, ella sabía lo que tenía que hacer. Era peligroso. Podría hacer que la mataran. Pero permanecer en silencio se estaba volviendo igual de peligroso. Y más que eso, permanecer en silencio significaba ser cómplice. Significaba ver a otra persona desaparecer y no hacer nada. Ella había terminado de no hacer nada. Ella esperó hasta las 10 o 5 a.m., cuando Sean siempre salía para sus misteriosas citas y Min-Jun estaba encerrado en reuniones con sus lugartenientes. Luego ella fue a la habitación de Sean. La puerta estaba desbloqueada. Descuidada o deliberada, Amara se deslizó dentro, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Ella había limpiado esta habitación 100 veces, pero nunca así. Nunca con un propósito más allá de hacer una cama o quitar el polvo de una superficie. Ahora ella se movía con precisión clínica, revisando cada esquina, cada escondite. Ella fue directo a la cama, al lugar donde había encontrado el cable semanas atrás. Todavía estaba allí, todavía transmitiendo el diminuto dispositivo metido en el marco de la cama. Ella no lo tocó, no necesitaba hacerlo. En su lugar, ella sacó su teléfono y tomó 3 fotos rápidas. El cable, el transmisor, los números de serie visibles en el dispositivo. Luego ella fue al armario. La ropa de Sean colgaba en filas coordinadas por color, negros y grises y azules oscuros, el uniforme de alguien que nunca quería destacarse. Amara empujó a través de ellos metódicamente, revisando bolsillos, revisando forros, buscando cualquier cosa escondida. En la chaqueta que Sean había usado el miércoles, un blazer Armani a medida en gris carbón. Ella encontró una tarjeta de presentación, cartulina blanca lisa, ningún nombre, ningún logotipo, ninguna empresa, solo un número de teléfono y 3 letras impresas en fuente negra simple. FBI. La respiración de Amara se cortó. FBI. No una informante, no un topo, una agente. Todo encajó en su lugar con repentina claridad cristalina. Las horas extrañas, las ausencias inexplicables, los hematomas, las llamadas telefónicas sobre operaciones y plazos y el director,
la conciencia de contravigilancia, el cable escondido en su propio dormitorio, no para grabarse a sí misma, sino para grabar a todos los demás, la inteligencia que ella le había estado alimentando a Min Jun sobre sus rivales. Sean era aplicación de la ley federal, encubierta profundamente, desempeñando el papel de la reina de hielo, la prometida del jefe de la mafia, mientras construía un caso masivo contra el crimen organizado desde dentro, y ella estaba a punto de ser asesinada por ello. Amara tomó una foto de la tarjeta, cuidadosa de capturar el número claramente. Luego ella puso todo de vuelta exactamente como lo había encontrado. Chaqueta colgada al mismo ángulo. Tarjeta de presentación en el mismo bolsillo, misma orientación, nada perturbado. Ella estaba a punto de irse cuando lo vio. Una laptop escondida debajo de una pila de suéteres en el estante superior del armario. De grado de consumidor, nada elegante, el tipo de computadora que 1 millón de personas poseían. Pero estaba escondida y la gente no escondía cosas a menos que fueran importantes. Amara la bajó, la abrió, protegida con contraseña como se esperaba. Ella tomó una foto de la laptop, marca, modelo, número de serie visible, luego la puso de nuevo. Mientras ella estaba cerrando el armario, su ojo se fijó en algo más. Una pequeña caja fuerte construida en la pared detrás de la ropa colgada. Instalación profesional, probablemente hecha antes de mudarse. La puerta estaba cerrada, pero Amara podía ver arañazos alrededor del teclado. Alguien había estado abriéndola y cerrándola frecuentemente. Ella no pudo abrirla, no tenía el código, pero la fotografió de todos modos. Cuando ella salió de la habitación 10 minutos después de entrar, todo estaba exactamente como lo había encontrado. Ninguna evidencia de su presencia, ninguna perturbación. En su propia habitación, ella se sentó en su cama estrecha y miró fijamente las fotos en su teléfono. Esto no es tu problema, ella se dijo a sí misma. Solo eres la criada. Mantén tu cabeza baja. Permanece invisible. Sobrevive. Pero otra voz, más tranquila, más fuerte, susurró de vuelta. Eres mejor que esto. Marcus querría que fueras mejor que esto. Ella miró la foto de la tarjeta del FBI al número de teléfono impreso allí. Una llamada, eso es todo lo que tomaría. Una llamada anónima a ese número, advirtiéndoles que su agente estaba comprometido, que su cobertura estaba descubierta, que ella tenía días, quizás horas antes de que Min Jun hiciera su movimiento. Pero ¿qué si el FBI ya lo sabía? ¿Qué si sacarla arruinaría meses o años de trabajo? ¿Qué si salvar a Selen significaba dejar que la organización de Min Jun continuara? O peor, ¿qué si al FBI no le importaba? ¿Qué si Sion era prescindible para ellos? Solo otro activo que estaban dispuestos a sacrificar por la operación más grande. Amara pensó en toda la información que había recolectado durante las últimas 15 semanas, todas las observaciones en su cuaderno, los patrones, los horarios, las vulnerabilidades. Ella tenía algo que el FBI no tenía. Inteligencia en tiempo real desde dentro de la mansión. Ella sabía cosas que Jun no podría saber porque ella era demasiado visible, demasiado observada. Amara sabía sobre los puntos ciegos de las cámaras, sabía sobre las rotaciones de guardia, sabía sobre los patrones de Min Jun, sus reuniones, sus debilidades. Sabía sobre el archivo de inteligencia de la Yakuza, sobre las sospechas internas, sobre el cronograma. Ella podía darle a Salen algo más valioso que una advertencia. Ella podía darle una salida. Las piezas finales cayeron en su lugar un martes.
Amara estaba quitando el polvo del pasillo fuera de la oficina de Min-jun, una tarea que la puso al alcance del oído de sus conversaciones telefónicas cuando ella lo oyó hablar con alguien. Su puerta estaba entreabierta lo suficiente para que el sonido escapara, y su voz tenía el tono particular que obtenía cuando estaba haciendo arreglos que él no quería que fueran interrumpidos. Viernes por la noche después de la cena, Chen la llevará al lugar habitual. Haz que parezca un accidente. Coche fuera de la carretera, quizás. Fuego sería mejor. Destruye evidencia. Una pausa mientras quienquiera que estuviera al otro lado respondió: no me importa cómo. Solo asegúrate de que ella no sufra. Ella era. Su voz se cortó ligeramente. Ella me importó una vez. Quizás aún lo hace, pero esto es negocios. Ella nos traicionó. Ella tiene que irse. Otra pausa. Más larga esta vez. No. Ningunas segundas oportunidades, ningunas advertencias, ningunas oportunidades para correr. Ella es demasiado inteligente, demasiado bien entrenada. Si ella obtiene incluso una pista de que estamos llegando, ella desaparecerá y nunca la encontraremos. Así que tiene que ser limpio, tiene que ser final. Él colgó. Las manos de Amara siguieron moviéndose sobre la mesa antigua que ella estaba desempolvando, pero su mente estaba fijada en esas palabras. Viernes por la noche después de la cena, Chen la llevará al lugar habitual. 4 días. Selen tenía 4 días para vivir. Esa noche, Amara sacó su cuaderno y leyó cada entrada que ella había hecho durante las últimas 16 semanas. Todas las observaciones, todos los patrones, todas las piezas del rompecabezas que ella había estado ensamblando sin darse cuenta completamente de lo que la imagen completa mostraría. Semana 1, rotación de guardia, puntos ciegos de cámara, horario de Min-jun. Semana 4, dispositivo de grabación en la habitación de Selun. Tarjeta del FBI en el bolsillo de la chaqueta. Semana 8, archivo de inteligencia de la Yakuza. Cell alimentando información a Min-jun. Semana 11, conciencia de contravigilancia. Puntos ciegos creados deliberadamente. Semana 14, cobertura descubierta, cronograma colapsado. 4 días para la ejecución. Ella tenía todas las piezas. Ahora ella solo necesitaba ponerlas juntas en el orden correcto. Amara abrió una página en blanco y comenzó a escribir. No observaciones esta vez, un plan. La mansión se sintió diferente esta noche, más pesada, como si el aire mismo supiera lo que se acercaba, como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Amara preparó la cena con la misma precisión mecánica que siempre usaba. Pero dentro ella estaba repasando el plan una vez más, revisando cada detalle, buscando fallas. Pato asado, el favorito de Min-jun. Verduras de temporada preparadas exactamente de la manera en que a él le gustaban. Un vino de su colección privada. Un Chateau Margaux de 2005 que costaba $4,000 la botella. Ella lo había solicitado específicamente. Le dijo a Park que era para una ocasión especial. Él no había preguntado qué ocasión. Él solo había asentido y lo había recuperado de la bodega de vinos. Ella podía sentir los ojos sobre ella mientras trabajaba, los guardias observando más cuidadosamente de lo habitual. Los otros miembros del personal manteniendo su distancia como si pudieran sentir que algo estaba a punto de suceder y no querían estar en ninguna parte cerca del radio de la explosión. Incluso Park estaba más callado de lo normal. Él la ayudó a emplatar los platos sin su usual comentario continuo, sus movimientos mecánicos. «Deberías tomarte el día libre mañana», él dijo en voz baja mientras ella llevaba el primer plato hacia el comedor. «Llama diciendo que estás enferma.
quédate en casa. ¿Por qué? Amara mantuvo su voz neutral. Solo confía en mí. Mañana no es un buen día para estar en esta casa. Así que él lo sabía. Por supuesto que él lo sabía. En una casa como esta, todos sabían cuándo se acercaba la muerte. Ellos solo fingieron no verlo. A las 7:45 p.m., ella llevó el primer plato al comedor. Min Jun se sentó en la cabecera de la mesa, revisando su teléfono. Él estaba vestido más formalmente de lo habitual, un traje en lugar de su usual casual de negocios, su cabello recién cortado, sus zapatos pulidos, como si fuera a un funeral. En cierto modo, lo era. Sean se sentó junto a él, su cara tan fría y compuesta como siempre. Pero Amara podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que su mano descansaba cerca de su bolso, cerca de cualquier arma que ella mantenía escondida allí. Ella vestía todo de negro esta noche. Un vestido simple, elegante y caro. Ropa de funeral. Ella lo sabía. Soho, ella lo sabía. Vino, Mi-jun dijo sin mirar arriba. Amara sirvió. Sus manos estaban firmes. El caro amargo salpicó en los vasos de cristal, oscuro como la sangre. La comida progresó en tenso silencio. Amara sirvió cada plato con eficiencia practicada. El pato perfectamente asado, las verduras, los platos de acompañamiento, de pie en su lugar habitual, junto a la pared entre entregas, observando, esperando. Ninguno de ellos comió mucho. Chun empujó comida alrededor de su plato, dando pequeños bocados por obligación. Seon bebió vino, una copa, dos, tres, pero dejó su comida intacta. A las 8:47 p.m., mientras Amara se preparaba para servir el postre, el teléfono de Myun zumbó. Él lo miró y algo parpadeó en su cara. Satisfacción, finalidad, la mirada de un hombre que justo confirmó que todas las piezas estaban en su lugar. Él se puso de pie. Necesito tomar esta llamada, él dijo a Seon. No vayas a ninguna parte. Chen te llevará a casa después del postre. No era una petición, era una sentencia de muerte disfrazada de cortesía. Casa. La voz de Seon estaba perfectamente controlada. Vivo aquí. Tu apartamento, el del centro, dejaste algunas cosas allí, ¿recuerdas? Chen te llevará a recogerlas. Sus ojos se encontraron a través de la mesa. Amara podía ver el entendimiento pasar entre ellos. Él sabía que ella sabía. Ella sabía que él sabía. Toda la pretensión se había ido. Por supuesto, Seon dijo en voz baja. Gracias por pensarlo. Mi-chun salió de la habitación. Seon estaba sentada perfectamente quieta, mirando fijamente su copa de vino vacía. Amara podía ver su mente trabajando, calculando probabilidades, planeando rutas de escape. No había ninguna buena. La mansión estaba fuertemente cerrada esta noche. Amara había observado los preparativos de seguridad toda la tarde. Guardias extras en cada salida, ventanas atornilladas. Incluso la entrada de servicio tenía 3 hombres estacionados afuera en lugar del uno habitual. Ellos no estaban tomando riesgos. Chen estaba esperando en el garaje con el coche en marcha. 2 hombres más estarían en el vehículo de seguimiento. Ellos conducirían a Seon a alguna ubicación remota, probablemente el distrito industrial junto a los muelles, donde los disparos no atraerían atención y harían que pareciera un accidente. Ella tenía quizás una hora de vida. Amara recogió la bandeja del postre, un simple arreglo de fruta fresca y chocolates caros, y se giró hacia la cocina. Luego ella hizo una pausa. Este era el momento, el punto de decisión que ella había estado rodeando por semanas. Ella se giró de nuevo, colocó la bandeja sobre la mesa,
Miró a Seon directamente a los ojos y dijo clara y tranquilamente, «Soy mejor que esto». La habitación quedó en silencio. No solo tranquila, silenciosa de una manera que se sintió como si el mundo hubiera dejado de respirar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a escuchar. Los ojos de Seon se abrieron fraccionalmente. Era la primera vez que Amara había visto una sorpresa genuina en la cara de la reina de hielo. La máscara se deslizó solo por un segundo, y debajo de ella, Amara vio algo que ella no había esperado. Esperanza. ¿Qué acabas de decir? La voz de Shonan era apenas un susurro. Amara no se repitió. En su lugar, ella metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó una pequeña unidad flash. USB estándar, del tipo barato que podrías comprar en cualquier tienda de suministros de oficina. Nada especial sobre ello excepto lo que estaba almacenado en ello. Ella lo colocó sobre la mesa entre ellos. «Todo lo que necesitas está aquí», Amara dijo. Su voz era firme, de hecho, como si estuviera discutiendo el menú de la cena. Fotos del cable en tu dormitorio, tanto tu dispositivo del FBI como el segundo que te monitorea. Fechas y horas de cada envío durante los últimos 4 meses. Nombres de cada persona con la que Min Jun se ha reunido. Números de cuenta bancaria, ubicaciones de casas seguras, el archivo de inteligencia de la Yakuza que él ha estado usando para derribar a sus rivales, horarios de seguridad, rotaciones de guardia, puntos ciegos de la cámara. Sei, Yan miró fijamente la unidad flash como si fuera una bomba o un milagro. «¿Cómo hiciste tú? Yo limpio esta casa. Estoy en cada habitación. Oigo cada conversación. Veo todo». La voz de Amara era tranquila, pero su corazón estaba martilleando. Esto era el punto sin retorno. Nadie nota a la criada. ¿Por qué? La mano de Siyan se movió hacia la unidad flash, pero se detuvo antes de tocarla, como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer. ¿Por qué arriesgarías esto si Min Jun se entera? Porque vas a morir esta noche si no tienes influencia, y estoy cansada de ver morir a la gente en esta casa. Amara miró hacia la puerta, escuchando pasos. Ellos tenían quizás 2 minutos más antes de que Min Jun regresara. Mi primo desapareció hace 18 meses. Marcus Johnson, de 23 años. Él estaba trabajando para la organización de Min Jun. No sabía en qué se estaba metiendo hasta que fue demasiado tarde. Vine aquí para averiguar qué le pasó a él. ¿Lo hiciste? No, pero encontré algo más grande. Te encontré a ti. Encontré evidencia de una operación federal que podría desmantelar cada sindicato del crimen organizado en la costa oeste, y me di cuenta de que eso vale más que mi venganza. Pasos en el pasillo. Min Jun regresando. Amara recogió su bandeja. La entrada de servicio esquina trasera izquierda. Hay una brecha en la cobertura de seguridad entre las 11:17 y las 11:23 p.m. esta noche. 6 minutos. El guardia cambia de posición y las cámaras reinician su ciclo de grabación. Tendrás que moverte rápido. Hay un coche de alquiler estacionado 2 cuadras al norte. Honda plateado. Llaves debajo del paso de rueda del lado del conductor. Intrazable para mí o para ti. La mano de Siyan se cerró alrededor de la unidad flash. «Ven conmigo». «No». La voz de Amara era firme. «Yo me quedo. Si yo desaparezco la misma noche que tú, ellos sabrán que alguien te ayudó. Soy más útil aquí limpiando tu rastro. Ellos te matarán. Solo si lo descubren, y he estado invisible por 16 semanas. ¿Puedo permanecer invisible un poco más?» Amara se movió hacia la puerta mientras la sombra de Min Jun aparecía en el pasillo. 11:17. No llegues tarde. Ella pasó a Min Jun en el umbral, ojos abajo. Trey perfectamente equilibrada.
Solo la criada, solo el mueble. Detrás de ella, ella lo oyó decir, «Lista para irte». Y la voz de Sean fría como siempre. Por supuesto, Amara estaba fregando el pasillo del segundo piso, la excusa perfecta para estar cerca de la entrada de servicio cuando ella vio a Sean deslizarse fuera de su habitación. Ninguna bolsa, ningún abrigo, solo el vestido negro y la unidad flash escondida en algún lugar de su persona. Sus ojos se encontraron por un breve segundo. Cian dio el más pequeño asentimiento. Luego ella se había ido, moviéndose a través del punto ciego que Amara había mapeado semanas atrás, bajando las escaleras de servicio por la entrada trasera durante la precisa ventana de 6 minutos cuando nadie estaba mirando. Amara continuó fregando, contando los segundos en su cabeza. 1 minuto, 2 minutos, 3. A los 4 minutos, ella oyó gritos desde abajo. La voz de Chen entró en pánico. Ella se ha ido. La reina de hielo se ha ido. El caos estalló. Guardias corriendo, teléfonos sonando, la voz de Mijun rugiendo órdenes. Amara siguió fregando, su cara cuidadosamente neutral, su corazón latiendo tan fuerte que ella pensó que podría estallar a través de su pecho. Ellos vinieron por ella en las horas de la mañana temprano. No Menjun. Él era demasiado inteligente para ensuciar sus propias manos. Taeyong y 2 guardias sacándola de la cama, arrastrándola a la sala de interrogatorios del sótano que ella siempre había sabido que existía, pero nunca había visto. Ellos la interrogaron por 3 horas. ¿Dónde estaba Sean? ¿Había visto algo? ¿Oído algo? ¿Quién la había ayudado a escapar? Amar interpretó su papel perfectamente. Confusa, asustada. Solo la criada que limpiaba y servía y no vio nada, no oyó nada, no sabía nada. Yo estaba fregando el segundo piso, ella dijo, su voz temblando lo suficiente para sonar genuina. No vi a la señorita Lee irse. Ni siquiera supe que ella se había ido hasta que oí los gritos. Taeyong no le creyó. Ella podía verlo en sus ojos, pero creer no era lo mismo que prueba. Y Amara había sido cuidadosa, tan cuidadosa. El metraje de seguridad no mostró nada porque ella había movido a Sean a través de los puntos ciegos exactos que ella documentó. Las rotaciones de guardia se comprobaron. Amara había estado exactamente donde ella dijo que estaba en los momentos exactamente correctos. No había evidencia, ninguna conexión. Finalmente, exhaustos y frustrados, la dejaron ir. Si descubro que tuviste algo que ver con esto, Taeyong dijo en voz baja mientras ella se iba, te mataré yo mismo. Entiendo, pero no lo hice. Lo juro. La redada del FBI llegó al amanecer. 40 agentes, equipos tácticos, helicópteros. Ellos atacaron la mansión y otras 6 ubicaciones simultáneamente, arrestando a Min Jun, toda su estructura de mando, y 73 miembros de su organización. La evidencia era abrumadora. Metraje de seguridad desde dentro de la mansión. El mismo metraje que Min Jun había estado usando para monitorear a su propia gente, ahora se volvió contra él. Registros financieros, registros de comunicación, testimonio de un informante confidencial que había pasado 2 años incrustado en la organización. Las noticias lo llamaron la mayor operación contra el crimen organizado en la historia de la costa oeste. Amara vio la cobertura desde su diminuto apartamento en una parte diferente de la ciudad. Ella había renunciado a su trabajo en la mansión 2 semanas antes, citando emergencia familiar, y desapareció en el fondo como si nunca hubiera existido. Sobre su mesa de café había un paquete que había llegado esa mañana. Ninguna dirección de remitente. Dentro un teléfono desechable con un mensaje guardado. Marcus Johnson, expediente de caso 2,
847 JK. Tu primo presenció un asesinato. 3 hombres ejecutados en los muelles por la organización de Mainun. Ellos intentaron silenciarlo. Protección de testigos del FBI. Él está vivo, viviendo en Oregón, bajo un nuevo nombre. Él piensa en ti todos los días. Gracias por darme una oportunidad de terminar esto. Samara leyó el mensaje 3 veces. Luego ella lo borró, destruyó el teléfono y se sentó en su pequeño apartamento mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas. Marcus estaba vivo. La organización que lo había tomado fue destruida, y ella había sido la mano invisible que lo hizo todo posible. Amara estaba de pie en una pequeña cafetería en Portland, Oregón, viendo a un joven reírse de algo que su compañero dijo. Él se veía diferente, corte de pelo diferente, ropa diferente, nombre diferente en la orden. El barista llamó, pero ella conocería a su primo en cualquier lugar. Marcus miró hacia arriba y sus ojos se encontraron a través de la cafetería. Reconocimiento brilló en su cara, seguido por incredulidad, luego lágrimas. Ellos no hablaron, no pudieron hablar. Su nueva vida dependía de que su vieja vida permaneciera muerta. Pero Marcus se puso de pie, caminó y la atrajo a un abrazo que duró para siempre, y no lo suficiente. Pensé que nunca te volvería a ver. Él susurró. Soy mejor que eso. Amara susurró de vuelta. Cuando ellos se separaron, Marcus presionó algo en su mano. Una tarjeta de presentación. Servicios a víctimas del FBI. Un número de teléfono, un nombre. Agente especial Lee Sean. Ella dijo que vendrías eventualmente. Marcus dijo en voz baja. Dijo que merecías respuestas y opciones. Opciones. La oficina está reclutando. Ellos necesitan personas como tú. Personas que pueden ser invisibles. Personas que pueden ver lo que otros pierden. Él sonrió triste y orgulloso al mismo tiempo. Ella dijo que eres la mejor observadora que ella jamás ha visto. Dijo, serías una agente infernal si quisieras serlo. Amara miró la tarjeta, al número de teléfono, a la elección que representaba. Ella pensó en su madre, exhausta y rota por un mundo que nunca la vio. Pensó en todas las veces que ella se había hecho pequeña, invisible, olvidable. Pensó en Sean, la reina de hielo, quien había estado interpretando un papel tan convincentemente que casi muere por ello. Pensó en lo que significaría salir de las sombras, ser vista, usar su invisibilidad como un arma en lugar de un escudo. Lo pensaré, ella dijo. Marcus la abrazó una vez más. Luego él se alejó, de vuelta a su nueva vida, su nuevo nombre, su segunda oportunidad. Amara estaba de pie en la cafetería, con la tarjeta de presentación en su mano y el peso de 16 semanas en una mansión llena de monstruos detrás de ella. Ella había pasado toda su vida siendo invisible, aprendiendo a desaparecer, aprendiendo a sobrevivir al no ser vista. Pero quizás, solo quizás, era hora de ser mejor que eso. Ella sacó su teléfono y marcó el número.